presentando el tema que lleva como título Buscar la justicia de Dios, segunda parte. Hoy he visto por las calles la injusticia y la maldad, la ignorancia y la pobreza, ¿a dónde nos llevará? La ignorancia y la pobreza, ¿a dónde nos llevará? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les saluda el hermano Ramiro García desde el Brasil. Hoy día domingo 5 de marzo de 2023 estaremos presentando el tema que lleva como título Buscar la justicia de Dios, segunda parte. En esta parte vamos a entender acerca de la justicia de Dios y la justicia humana. ¿Cuál es la base fundamental de la justicia de Dios? ¿Y en qué se basan los hombres para hacer justicia humanamente? Como hemos estudiado en la primera parte del tema Buscar la justicia de Dios, sabemos que toda justicia es un derecho preestablecido en la ley de Dios, a fin de establecer en la tierra que Dios nos da por heredad, como la condición para la convivencia de paz y armonía con nuestro prójimo. Buscar la justicia como un anhelo a alcanzar, dado a que el derecho se vulneró en nuestra sociedad y reina la injusticia. Se abre una oportunidad en la esperanza humana, la búsqueda de la justicia de Dios. Vamos a leer el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Está ordenando un juicio verdadero, es decir, hacer justicia al prójimo. Leamos Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos dice que la justicia y la misericordia van de la mano, y que los que la practican hallarán la honra y serán dichosos y bienaventurados. Leemos Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Salmos 106:3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. En esta práctica de justicia y su búsqueda, nuestro Señor Jesucristo nos dice que seremos saciados y que el Padre nos dice que la hallaremos, esa justicia que buscamos. San Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Como es de observar, este procedimiento para la búsqueda de la justicia de Dios es posible para el hombre que lo busque de corazón, que busque a Dios de corazón. Y esto se alcanza a través de la fe. Leamos Romanos 1:17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Un hombre de fe que practica la justicia de Dios se rige bajo su ley de Dios, porque su ley es palabra de verdad y la justicia está cerca. Vamos a escuchar el siguiente audio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces dice el Salmo 119, verso 160, dice: el principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Todos los mandamientos es verdad. Ahora, verso
90. Por generación y en generación es tu verdad. Amén, aleluya. Mandamiento de verdad. Dios de verdad, Dios vivo, Dios de verdad, Rey eterno. Y su mandamiento es verdad. ¿Ves? Ahora, el hombre que guarda este mandamiento de verdad, dice en Proverbios 28, 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Entonces, como Dios es, Jehová es Dios de verdad, Dios vivo, Rey eterno, vive para siempre jamás. Y su mandamiento es de verdad. Muy bien, el hombre que guarda el mandamiento de verdad de Dios, ese es el hombre de verdad. La humanidad se alejó de los principios de la palabra eterna, que es la ley de Dios, y estableció la ley humana, llena de maldad. Dice Salmo 119, 160, eterno es todo juicio de tu justicia. La base de la justicia que proviene de Dios es los 10 mandamientos. Leemos Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Está diciendo bien claro. Ahí están los decretos, los derechos y la ley que estableció Dios. Leemos Levítico 26, 46. Estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. No hay en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie que pueda hacer justicia mediante otro decreto. Solo se establece el decreto de Dios mediante los 10 mandamientos. Vamos a leer Daniel 9:7. Tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, y a los de cerca y a los de lejos, y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que contra ti se rebelaron. Entonces, esta injusticia es practicada ya no es solo en el pueblo, ni los de cerca ni los de lejos, sino toda la tierra. El planeta entero se contaminó de la injusticia. Se rebelaron contra los decretos de Dios, dice. Cometiendo rebelión contra Dios. Vamos a leer Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Entonces, como Dios Jehová es Dios de verdad, Dios vivo, Rey eterno, vive para siempre jamás, y su mandamiento es verdad. El hombre que guarda el mandamiento, la verdad de Dios, ese hombre es el hombre de verdad. Podríamos decir Jesucristo hombre. Y hay otros estudios también para entender todo esto, acerca del Hijo del Hombre. Todas estas maravillas nosotros siempre leemos en la Escritura y es para nuestra edificación, para nuestro entendimiento, para andar en la luz, porque el mandamiento es luz. Vamos a escuchar el siguiente audio. Ciencia del bien, son los 10 mandamientos. Ciencia del mal y del bien. Entonces quiere decir ciencia se refiere a la ley de Dios. Entonces, mal, ciencia del mal es la ley humana. Se refiere a la ley humana. Ciencia del bien son los 10 mandamientos. Para hacer bien a la humanidad. Bien, ciencia del mal y del bien. Entonces quiere decir, ciencia del bien se refiere a la ley de Dios. Entonces mal, ciencia del mal es la ley humana. Se refiere a la ley humana. Ciencia del bien son los 10 mandamientos para hacer bien a la humanidad. La ley de Dios fue dada para el bien de la humanidad. Esta es mayor que toda ley humana, creada por la ciencia del mal. Por ello nuestro Señor Jesucristo testificó de ello. Leamos San Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Esta ley de Dios, el Hijo da testimonio, que vino a cumplirlas y enseñar con ejemplo. Por tanto, esta es la ley verdadera para hacer justicia y andar en ella. Vamos a escuchar el siguiente audio. Si recibimos la ley de los hombres, la ley de Dios es mayor. Adelante con el audio. Entonces, Moisés enseñó las tablas del testimonio, se refiere a los 10 mandamientos. Entonces, al decir el testimonio, por ejemplo, el primero de Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, quiere decir que si recibimos la ley de los hombres, el testimonio, es decir, que la ley de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Entonces, este testimonio es el testimonio del Hijo, y eso testifica a otra persona. Entonces, por eso dice, la ley de Dios es mayor. Ahora, en otra parte, la ley humana no puede juzgar la ley de Dios. No puede juzgar, porque dice claramente, nadie puede juzgar a lo espiritual. A lo contrario, más bien, la ley de Dios tiene que juzgar al mundo. Entonces Moisés recibió las tablas del testimonio, se refiere a los 10 mandamientos. Vamos a leer Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces ahí contenía los 10 mandamientos. Ese es el testimonio dado a Moisés. Primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, quiere decir que si recibimos la ley de los hombres, el testimonio quiere decir que la ley de Dios es mayor, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Vamos a leer: el testimonio de Dios es eterno, su Hijo testifica. San Juan capítulo 12 versículos 49 y 50. Dice: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Entonces ese es un testimonio de Dios, y el Hijo está testificando. En la primera venida y en la segunda venida, el mismo testimonio de parte del Padre, para dar vida a los que creen. Entonces, este testimonio es el testimonio del Hijo. Eso testifica a otra persona. Entonces, por eso dice, la ley de Dios es mayor. Ahora, en otra parte, la ley humana no puede juzgar a la ley de Dios. No puede juzgar, porque dice claramente, nadie puede juzgar a lo espiritual. A lo contrario, más bien, es que la ley de Dios tiene que juzgar al mundo. Esta es la ley que enseña la justicia para el bien de la humanidad. Vamos a escuchar el siguiente audio. Adelante con el audio. Dice: en esta ley reside la ciencia de Dios. Adelante, hermano. Así que, por eso, la ciencia de Dios busca el bien de la humanidad. No busca el mal, porque el mal es la ley humana. Eso deben tener presente. Si ahora uno se convierte a Dios, por eso les digo, los israelitas que están perdiendo la promesa de Dios, los israelitas en este tiempo tienen que ser llenos de sabiduría, ciencia, inteligencia, pero eso no quieren ustedes lograr, sino se están perdiendo.
Y para adquirir la ciencia de Dios, no necesitamos andar en corrupción. Así es que por eso la ciencia de Dios busca el bien de la humanidad, no busca el mal, porque el mal es la ley humana. Eso deben tener presente. Pero si ahora uno se convierte a Dios, por eso les digo, los israelitas están perdiendo la promesa de Dios. Los israelitas en este tiempo tienen que ser llenos de sabiduría, ciencia, inteligencia, pero eso no quieren ustedes lograr, sino están perdiendo. Y para adquirir la ciencia de Dios no necesitamos andar en corrupción. La búsqueda de la justicia en la ley humana está contaminada de maldad y contra ellos se manifiesta la ira de Dios. En Romanos 1:18 dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. No corresponde a nosotros los israelitas, nos corresponde a nosotros los israelitas enseñar al mundo de esta justicia dada a los que anhelan la verdadera justicia, que ha de descubrirse de fe en fe, como vimos en Romanos 1:17. El maestro nos ordena profetizar vestidos de túnica, para que el mundo encuentre la justicia, clamar en rogativas: ¿hasta cuándo, Señor? Vamos al siguiente audio. Hija de mi pueblo, cíñete de saco. Adelante con el audio. Hija de mi pueblo, cíñete de saco, revuélcate en ceniza. Hazte luto como un hijo único. Como por un hijo único, llanto de amargura, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Nos indica, entre tantos que estamos haciendo reconocer, por esto dice: vestidos de saco, vestidos de saco, endichar, aullar. Vestidos de sacos quiere decir que ya deben vestirse, dice, de túnica, y luego endichar y aullar, dice, aullar es llorar a grito, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Entonces, para que esto acontezca, principalmente los predicadores o predicadoras deben estar listos, y luego estamos entendiendo de que está ordenando: vístense de túnica, y luego para clamar con amargura, con llanto, ordena, porque si nosotros no nos vestimos, entonces el juicio no puede apresurarse. Jeremías 6:26. Hija de mi pueblo, cíñete de saco y revuélcate en ceniza. Hazte luto como por hijo único. Llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Nos indica, entre tanto, que estamos haciéndoles conocer, por esto dice Jeremías 4:8: por esto vestidos de saco, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Vestidos de saco quiere decir que ya deben vestirse la santa túnica. Y luego endechad, aullad, dice, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Entonces, para que esto acontezca, principalmente los predicadores o predicadoras deben de estar listos con el vestido de túnica, tanto hombres como mujeres. Entonces clama con llanto, con lloro: ¿hasta cuándo, Señor? Apresura tu justicia. Entonces el juicio se apresura. Ante el clamor del israelita y del pueblo pidiendo justicia de Dios, entonces se apresura su juicio. Y al mismo tiempo de profetizar, debemos de contribuir con ellos haciendo obra social. De esto nos va a hablar más adelante. Escuchemos el siguiente audio.
justicia y obra social. Adelante con el audio. Segundo Corintios capítulo 9, verso 13 dice que por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que proseguéis al Evangelio, claro. Pero sin embargo, no profetizamos, no predicamos el Evangelio. Eso es injusticia. Entonces dice, al predicar o profesar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Esto es el enseño, pero no cumple el pueblo israelita. Vamos a pasar lectura a 2 Corintios 9:13, que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Claro, pero sin embargo no profetizamos, no predicamos el Evangelio. Eso es injusticia. Entonces dice, al predicar o profetizar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por la bondad de contribuir para con ellos y para todos, esto les enseño, pero no cumplen el pueblo israelita. Quiere decir, no obedecemos al Maestro lo que nos está enseñando de parte de Dios. Vamos a pasar lectura a 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, teniendo en cuenta que nuestra obra es instruir en justicia. Esta debe buscarse demandando a Dios. Entonces, ¿cómo demandamos a Dios? En oración, ruego, ayuno, sacrificio, ofrenda, para que Dios escuche nuestras oraciones, nuestros ruegos, y sea así manifestada la justicia de Dios, sea declarada sobre cuántos están necesitando y están clamando a Dios por esa justicia. Entonces, hasta aquí mi participación. La segunda parte estará a cargo de nuestro hermano Giovanni. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.